Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Antonio, les voy a hacer la ayudantía número 5 del ramo. Mi mail se los dejo ahí arriba y es ajimenezch@uc.cl y cualquier duda que tengan me pueden escribir ahí. Partamos. Ok, pregunta 1. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que nos dan primero las demandas hicksianas de un individuo. Nos dicen que encontremos a partir de esta demanda hicksiana la función de gastos mínimos y a partir de ella las demandas marshalianas. ¿Qué sabemos nosotros? A ver, para encontrar la función de gastos mínimos, lo que tenemos que hacer es reemplazar las demandas hicksianas en la restricción presupuestaria. A partir de eso nosotros encontramos la función de costo, que es la que está escrita aquí. Ok. En segundo lugar, para poder encontrar las demandas marshallianas, ¿qué sabemos nosotros? 1. Podemos encontrar las demandas marshallianas maximizando la utilidad sujeto a una restricción presupuestaria, que es como en general se hacen los ejercicios en el ramo. Pero en este caso, si se fijan, no tenemos la función de utilidad. Entonces, ¿cuál es la otra posibilidad? La otra posibilidad es que vayamos por el otro camino, que al final, a partir de la función de costos, nosotros encontremos la función de valor o de utilidad indirecta, y derivando esa función de utilidad indirecta, encontremos las demandas marshallianas por cada uno de los bienes. Entonces, es como darse una vuelta. Ok, entonces vamos a seguir ese paso ya que no tenemos la función de utilidad del individuo. Ok, entonces, en primer lugar, la función de gastos mínimos o función de costos va a ser reemplazar en la restricción presupuestaria las demandas hicksianas. Entonces, si es que reemplazamos las demandas hicksianas, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que esto va a ser igual a P1 por la utilidad por 1 más P2 partido por P1 elevado a un medio. Todo esto más P2 por la utilidad por 4 más P1 partido por P2 elevado a un medio. Ok, aquí haciendo un poquito de álgebra, vamos a factorizar por U. Y esto sacamos que P1 más P1 por P2 elevado a un medio más 4P2 más P1 por P2 elevado a un medio va a ser igual a nuestra función de gastos mínimos. Ok, entonces aquí siguiendo con el álgebra, y si es que simplificamos un poquito, llegamos a que la función de gastos mínimos, que va a depender de la utilidad de P1 y de P2, va a ser igual a la utilidad por P1 más 4P2 más 2 veces la raíz de P1 por P2. Ok. Entonces, tal como había dicho en un principio, a partir de esta función de costos mínimos, nosotros, ¿qué es lo que obtenemos? Nosotros vamos a decir, a ver, ¿qué utilidad quiero alcanzar? Ok, un numerito. ¿Cuánto va a ser el precio 1? Un numerito. ¿Cuánto va a ser el precio 2? Otro número. Perfecto. Entonces, tú para poder alcanzar ese nivel de utilidad, vas a necesitar un nivel M de ingreso. Al final nos va a decir cuál es el costo mínimo que necesitamos para alcanzar ese nivel de utilidad. Bueno, ahora que tenemos la función de costo y sabemos qué es lo que hace, para poder encontrar la función de utilidad indirecta, tenemos que despejar la utilidad. Aquí hacemos, para poder hacerlo más fácil, lo que hacemos es que hacemos un cambio de notación. Algunos le ponen E, otros le ponen C, yo le voy a poner E. Vamos a decir que la función de costo va a ser E, y la utilidad la vamos a reemplazar por la función de utilidad indirecta, que le vamos a poner una B. Entonces, si nosotros despejamos la B, vamos a encontrar la función de utilidad indirecta. Entonces la función de utilidad indirecta va a ser E partido por esta cosa de acá, que podemos ponerle una A para que sea más fácil trabajar con él, partido por A. Ok. Bueno, como les dije antes, la función de costo lo que hace es entregarnos un M. Al final es entregarnos, es decirnos cuánto va a ser el mínimo ingreso que necesito yo
para poder alcanzar cierto nivel de utilidad. Entonces, esa E al final va a ser igual a una M, que hace el mínimo ingreso que necesito yo para poder alcanzar ese nivel de utilidad. Entonces tenemos que, si es que lo escribimos un poquito más ordenado, vamos a tener que la función de valor, de utilidad indirecta, perdón, que depende del ingreso que tengamos, del precio del bien 1 y del precio del bien 2, va a ser igual a M partido por A, que sabemos que es esta notación de acá. Bueno, en clase se vio que a partir de la función de utilidad indirecta, nosotros podemos encontrar las demandas marshallianas. ¿Cómo? Nosotros sabemos que, por ejemplo, la demanda marshalliana por el bien 1 va a ser menos la derivada de la función de utilidad indirecta con respecto al precio del bien 1 dividido por la derivada de la función de utilidad indirecta con respecto al ingreso. Entonces, para poder encontrar la demanda marshalliana, ¿qué necesitamos? Encontrar las derivadas de acá. Entonces, partiendo. La derivada de la función de utilidad indirecta con respecto a P1. Aquí hay harta matemática, así que si quieren adelantar el video y hacerlo a su ritmo, también pueden hacerlo. ¿Qué va a hacer? Va a ser el negativo del ingreso partido por el término que está abajo, que si se acuerdan le habíamos puesto A para hacerlo más sencillo, por A al cuadrado, y todo esto va a ser por 1 más P2 partido por P1, P2 partido por P1 elevado a 1 medio, y la derivada de la función de utilidad indirecta con respecto a M va a ser simplemente 1 partido por el corcho que tenemos ahí abajo. Entonces, si es que juntamos estas dos cosas, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que x1 marshalliano va a ser igual al negativo de la derivada de la función de utilidad indirecta con respecto a P1, que ya sabemos que es menos m partido por a al cuadrado por 1 más P2 partido por P1 elevado a 1 medio dividido en 1 partido en a, que es lo mismo que multiplicado por a. Entonces se nos va al cuadrado, se nos va eso, se nos van los negativos. ¿Y qué nos queda? Nos queda que la demanda marshalliana va a ser igual a m partido por el corcho que tenemos, que ya sabemos que es a, por 1 más P2 partido por P1 elevado a 1 medio. Bueno, les voy a dejar a ustedes para que hagan el caso de x2 marshalliano, pero deberían llegar a que x2 marshalliano va a ser igual a también m partido por el corcho que tenemos, solo que por 4 más P1 partido por P2 elevado a 1 medio. Entonces con esto ya logramos hacer la pregunta A y encontramos las demandas marshallianas con respecto al bien 1 y con respecto al bien 2. Bueno, entonces a modo de resumen, ¿qué fue lo que hicimos? Primero, lo que hicimos fue reemplazar las demandas hicksianas en la restricción presupuestaria. Con eso nosotros encontramos la función de gastos mínimos.
Luego, a partir de la función de gastos mínimos, podemos encontrar la función de utilidad indirecta. ¿Cómo? Despejando la utilidad. Al final le ponemos una b de función de utilidad indirecta a la u, simplemente un tema de notación, la despejamos y encontramos la función de utilidad indirecta. Después, nosotros sabemos que a partir de la función de utilidad indirecta podemos encontrar las demandas marshalianas de los distintos bienes con la fórmula que vimos, que era que si queríamos la función de utilidad indirecta con respecto al precio y la dividimos por la derivada de la función de utilidad indirecta con respecto al ingreso, y todo eso es negativo, podemos encontrar las demandas marshalianas por los bienes. Ahí está el desarrollo un poquito más grande por si es que quieren ver todo el proceso. Ahí le pueden poner pausa para seguir lo que hicimos. Bueno, ahora aquí si es que vemos la pregunta B. Primero nos dicen que el ingreso va a ser de 320, que el precio 1 es de 4 y el precio 2 es de 9. Y nos dicen, si es que el precio del bien 1 sube a 9, ¿en cuánto deberíamos compensar al individuo para que no se vea afectado por este cambio de precio? Pensémoslo primero lógicamente antes de empezar a meterle fórmula y cosas. Si es que queremos hacer que el individuo no se vea afectado por este cambio de precio, eso significa que queremos que la utilidad después del cambio de precio sea exactamente la misma que la utilidad que había antes del cambio de precio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuál es la utilidad, cómo está nuestro compadre hoy día, si está bien, está mal, cuánta es la utilidad que recibe. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la utilidad que tiene con un determinado nivel de ingreso y precio? Ocupando esta formulita acá, con la función de utilidad indirecta. Si es que reemplazamos los valores, vamos a tener que la función de utilidad indirecta, evaluado en 320, en un precio inicial de 4 y en un precio del bien 2 de 9, vamos a tener que esto va a ser 320 dividido en 4 más 4 por 9 más 2 por raíz de 36. ¿Cuánta utilidad va a ser esta? Esto va a ser aproximadamente, bueno, va a ser 80 partido en 13, que es aproximadamente 6,15 útiles. Entonces, esa es la utilidad que tiene hoy día, antes del cambio de precio. Ok, perfecto. ¿Cuánto le cuesta alcanzar esta utilidad acá? Bueno, le cuesta 320, ese es el ingreso. Entonces, si es que nosotros, por ejemplo, reemplazáramos este 6,15 en la función de gastos mínimos, obtendríamos efectivamente que el costo mínimo, el gasto mínimo necesario para alcanzar esos 6,15 son los 320. Bueno, sigamos entonces con lo que nos importa, que es que, mira, la verdad es que yo quiero que después del cambio de precio, nuestro compadre esté igual de bien que cuando estaba antes. ¿Cuánta plata necesita para poder alcanzar el mismo nivel de utilidad que tenía antes, pero con los nuevos precios? A ver, ¿qué es lo que nos dice cuánto es la mínima cantidad de plata que necesitamos para alcanzar cierto nivel de utilidad? La función de gastos mínimos. ¿Qué nivel de utilidad queremos? 6,15. ¿Cuál es el precio del bien 1? Ahora es 9. ¿Cuál es el precio del bien 2? Ah, también es 9. Perfecto. Entonces, ¿cómo es nuestra función? Nosotros sabemos que esto va a ser la utilidad. Vamos a subir un poquito más. Va a ser la utilidad, que va a ser 6,15. Vamos a anotarlo al tiro. Va a ser 6,15. O 80 partido en 13, si lo quieren hacer exacto. Todo esto por 4, perdón, por 9. Más 4 por 9. Más 2 por raíz de 9 al cuadrado, que nos da 2 por 9. ¿Cuánto es esto? Esto va a ser 6,15 por 63. Y esto nos va a dar que el mínimo ingreso necesario para poder alcanzar ese nivel de utilidad con los precios que son nuevos, con los nuevos precios, es 387,69 aproximadamente. Entonces, tal como vimos, si es que hicimos un pequeño resumen de lo que acabamos de hacer, es que
Originalmente, nuestro individuo tenía una utilidad de 6,15 con un ingreso de 320. Perfecto. Mira, le cambiamos los precios. ¿Qué tenemos que hacer para que alcance el mismo nivel de utilidad? Darle 387,69. Entonces, ¿cuánto debería ser esa compensación mínima para que el individuo esté con el mismo grado de utilidad? Bueno, debería ser lo que necesita para poder alcanzar ese nivel de utilidad menos lo que ya tiene. ¿Cuánto es esto? 67,69 aproximadamente. Entonces, ese es el monto de la compensación que necesita. Bueno, si se fijan aquí, lo que acabamos de hacer es calcular la variación compensatoria. ¿Por qué? Porque la variación compensatoria, ¿qué es lo que es? Es el nivel de ingreso que necesitaba yo antes de que hubiera un cambio de precio para alcanzar la utilidad que recibía. O sea, al final, básicamente es cómo estaba yo antes, que es la función de gastos mínimos evaluada en los precios originales con el nivel de utilidad que yo tenía en un principio, menos lo que me cuesta ahora que cambiaron los precios, por ejemplo, si es que cambió el precio del bien 1 en este caso, alcanzar el mismo nivel de utilidad que yo tenía antes. Y esto es exactamente lo que acabamos de hacer, solo que con el signo cambiado. ¿Por qué? Porque esto es 320 y este de acá es el 387,69. Y esto nos da menos 67,69. Entonces, ¿por qué es negativo este número acá? Porque al final lo que representa es que hay una caída en el bienestar. Con los precios, si es que ahora subieron los precios, para mí alcanzar el mismo nivel de utilidad es más costoso. Entonces, como es más costoso, es negativo. Aquí lo que tenemos que preguntarnos es, entonces, ¿cuánto deberíamos darle al individuo para que alcance el mismo nivel de utilidad antes? Bueno, deberíamos darle 67,69. Bueno, ahora pensemos qué es lo que pasaría en el caso contrario. ¿Qué pasa si hubieran bajado los precios? Si hubieran bajado los precios, nosotros necesitaríamos menos ingresos que el que necesitábamos antes para poder alcanzar el mismo nivel de utilidad. Entonces tendríamos que 320 menos un número X cualquiera, en este caso sería mayor a 0. Mi recomendación es que no se compliquen con el tema de los signos porque realmente es un poco raro entender, y que lo piensen más lógicamente, como lo hicimos en el ejercicio. Y si quieren guiarse así, tal cual por la fórmula, lo que podrían hacer es pensar, por ejemplo, a ver, si es que suben los precios, ok, voy a necesitar más ingresos para poder alcanzar el mismo nivel de utilidad, voy a tener un resultado negativo. ¿Qué significa eso? Significa que este aumento en los precios es como una disminución en el bienestar y que para poder mantenerlo igual necesitamos recomponerlo. Entonces deberíamos darle al individuo 67,69. Y por el lado contrario, si es que tenemos que los precios bajan, vamos a necesitar un ingreso menor para poder alcanzar el mismo nivel de utilidad. Nos va a dar un resultado positivo, entonces la variación compensatoria. Entonces, esa disminución en los precios es como un aumento del bienestar. Por lo tanto, podríamos quitarle ingresos para llevarlo a la misma situación inicial. Entonces, sería la variación compensatoria con un signo positivo, pero deberíamos quitarle ingresos. Ahora en la letra C, ¿qué nos dicen? Nos dicen que el gobierno propone ofrecer una compensación en base a un índice de la SPER. ¿Esta compensación será mayor o menor a lo calculado en B? Bueno, vamos a hacerlo matemáticamente y después vamos a ver la intuición que hay detrás. O pensar la intuición y después comprobarlo matemáticamente. Vamos a seguir el primer camino. Ok, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que el índice de la SPER, vamos a escribir aquí, índice de la SPER, el índice de precio de la SPER va a ser igual a la sumatoria de la cantidad original de cada bien que yo consumía, el xy sub 0, por ejemplo, la cantidad que yo consumía del bien 1 en el periodo 1, por el precio del respectivo bien, ahora que cambiaron los precios, y todo esto va a estar ponderado por la cantidad que yo consumía originalmente por el precio que tenía originalmente. Todo esto por 100. Bueno, esto de acá lo podemos escribir como que va a ser 100 por
lo mismo que teníamos antes, que va a ser la cantidad de cada bien que yo compraba originalmente por los precios nuevos partido por el ingreso original. ¿Por qué? Porque, si lo piensan, el término abajo va a ser X1 original, lo que yo consumí originalmente, por su precio, más lo que yo consumí originalmente del bien 2 por su precio. Todos estos son los precios originales. ¿Cuánto necesitaba yo para poder comprar estas dos canastas? Bueno, el ingreso que yo tenía. Entonces, por eso es el M. Entonces, este índice lo podemos entender como ¿cuánto me cuesta hoy consumir la misma cantidad que consumía antes y esto es cuánto me costaba antes? Ok. Bueno, ahora que ya entendemos cuál es el índice de precio de las PER, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos calcularlo. Lo primero que necesitamos saber es cuánto consumía cada bien. Bueno, para poder sacar esa cantidad, tenemos las demandas marshallianas. Aquí sacamos cuánta es la demanda de cada uno. Ok, entonces, de los ejercicios anteriores, tenemos que la demanda marshalliana iba a ser M partido por A por 1 más P2 partido por P1 elevado a un medio, ¿no es cierto? Si es que reemplazamos los valores, esta cantidad iba a ser la demandada originalmente, o sea, con los precios antiguos. ¿Cuánto va a ser esto? Esto va a ser 320 partido en 52 por 1 más 9 partido en 4 elevado a un medio. Y eso va a ser igual a 200 partido en 13, que es aproximadamente 15,38. ¿no? 15,38. Ok, entonces con esto ya sacamos cuánto era el X1 demandado, ¿no es cierto? El X1 original. Mismo caso para el bien 2. La demanda marshalliana por el bien 2 iba a ser a M partido por A por 1 más P1, perdón, esto es 4. Vamos a hacerlo un poquito más ordenado. 4 más P1 partido por P2 sería un medio. Y esto en este caso iba a ser 320 también partido en 52, solo que por 14 partido en 3. Que aproximadamente, o sea, que es 1120 partido por 13, perdón, por 39. Va. Por 39. Y esto es igual a 28,7. Esto es el X2 consumido originalmente. Entonces, si seguimos, vamos a tener que el índice de precio de las PER va a ser igual a 100 por la sumatoria de los bienes, que ahora lo vamos a extender. Va a ser, dijimos que era 15,38. Por los precios de hoy, el precio nuevo del bien 1 es 9, más 28,7 por 9, que ese precio no ha cambiado. Y todo esto va a estar dividido por el ingreso que teníamos originalmente.
Perdón, me di cuenta que cometí un error aquí con el índice y es porque no se multiplica por 100. El índice de precio simplemente esto de acá. Este término aquí. Así que ese 100 que habíamos calculado, o sea, que yo puse un error mío. Así que ahí lo borramos. ¿A qué llegamos aquí? Llegamos a que esto va a ser igual a 396,92 partido en 320. Que esto es aproximadamente 1,24. ¿Qué significa esto? El ingreso debería aumentar en un 24% para que se encuentre igual que antes. Entonces, ¿cuánto debería aumentar? En un 24%. ¿Cuánto es esto? 76,92. Que si se fijan, esto es lo mismo que calcular cuánta es la plata que necesita nuestro individuo hoy día que cambiaron los precios para consumir la misma canasta antes. ¿Cuánto de eso? Es lo que calculamos aquí. Si antes consumía 15,38, pero ahora le cuesta 9, y antes consumía 28,7 y también le costaba 9, lo mínimo que necesita para poder mantener esos niveles de consumo, ¿cuánto es? 396,92. ¿Cuánto tiene hoy día? 320. ¿Cuánto necesitamos darle para que se encuentre indiferente de acuerdo con la SPER? La diferencia, que son 76,92. Por si acaso, si es que no les da los decimales, igual les da lo mismo, porque yo lo estaba haciendo con fracciones. Entonces, muchos de los decimales capaz que sean distintos a los que les puedan dar si es que lo haces con los números, por si acaso. Entonces, si se fijan, esta compensación de aquí es mayor a la que teníamos en el ejercicio anterior. La que habíamos calculado en el ejercicio anterior era de 67,69. ¿Por qué? Si quieren, pónganle pausa y lo piensen un poco. Al final lo que pasa es que el índice de precio de la SPER no considera el efecto sustitución. ¿Por qué? Porque al final, si es que a mí me cambian los precios, ya, yo voy a decir, uy, estoy un poquito, si es que subieron los precios, ahora soy un poquito menos rico, entonces no voy a poder consumir lo mismo. Ya, pero además un bien se hace más caro con respecto al otro relativamente, porque al final si es que sube el precio el pan y consumía pan y helado, bueno, ahora si es que sube el precio el pan, quizá voy a comprar un poquito más de helado, porque relativamente un poquito más caro el pan, entonces el helado se me hace un poquito más barato. Entonces, la SPER no considera el efecto sustitución, y por eso es que la compensación él piensa que debería ser mayor. Ok, entonces, ahora la D, ¿qué nos están diciendo? Aquí este enunciado está un poquito mal, porque esto debería decir letra B. Ya, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que ahora el alza que se propuso en B se vea que el gobierno fijó un impuesto. Eso hizo que el precio subiera a 9. Sin embargo, la municipalidad está ofreciendo una tarjeta de socio. Con esta tarjeta, el individuo va a poder seguir comprando el bien al precio original de 4. Entonces, ¿cuál va a ser la máxima disposición a pagar de este individuo por la tarjeta de socio? Entonces va a ser mayor, menor o igual a lo calculado en C. En este caso también debería decir B. Esto debería ser B. Ya. Ok. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que pensar primero, ¿cómo está nuestro individuo hoy día con este impuesto? ¿Cómo calculamos eso? Con la función de valor. O la función de utilidad indirecta, perdón. Nosotros sabemos que con un ingreso de 320 y con precios de 9, ¿cuál va a ser el bienestar de nuestro individuo? Va a ser igual a 320 dividido en 9 por 7. Que esto es equivalente a aproximadamente 5,08 útiles. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que nos tenemos que preguntar ahora? Y ya sabemos cuánto es la utilidad que está teniendo hoy día. Tenemos que decir, ¿cuánto le costaría alcanzar ese mismo nivel de utilidad, pero con los precios 4 y 9?
¿no es cierto? Entonces esta es la función de gastos mínimos para el nivel de utilidad que estamos teniendo hoy día, pero si es que nos cambiaron los precios. ¿Cómo si es que nos cambiaron el precio? Porque todavía no nos han cambiado, nos están diciendo que existe esta opción. ¿Cuánto nos costaría esto? Bueno, tenemos que reemplazar los valores en nuestra función de gastos mínimos, y sabemos que nuestra función de gastos mínimos va a ser la utilidad que queremos por P1 más 4P2 más 2 raíz de P1 por P2. ¿No es cierto? Si es que reemplazamos los valores, nos da que esto es igual a aproximadamente 264,12. Bueno, ¿cuánto es lo que nos está costando hoy día, que no han cambiado los precios, alcanzar esa utilidad? Hoy día estamos así. Bueno, nos está costando 320, ¿no es cierto? Es lo que habíamos calculado acá. Al final con 320, si es que teníamos un precio del bien 1 de 9 y un precio del bien 2 de 9, contra la utilidad máxima que podíamos alcanzar, bueno, 5,08. Bueno, entonces, ¿cuánto nos cuesta alcanzar 5,08 a los precios de hoy? 320. Entonces, si es que me están diciendo, mira, yo te puedo bajar los precios, o sea, si yo te bajo los precios, mira, yo podría alcanzar el mismo nivel de utilidad con 264. ¿Y cuánto estoy pagando hoy día por eso? 320. Entonces, ¿cuánto estaría como máximo dispuesto a pagar? Los 320 menos 264,12. Y esto es aproximadamente 55,88. Esta sería la máxima disposición a pagar. Entonces pensémoslo y relacionémoslo ahora con la materia. ¿Qué es la variación equivalente? La variación equivalente va a ser cuánto es que me cuesta con los precios que tenía, ¿no es cierto?, alcanzar la utilidad que estoy alcanzando hoy día, menos lo que me cuesta hoy día, con los precios de hoy día, alcanzar la utilidad de hoy día. Nosotros esto sabemos que es 320, es M, ¿no es cierto? Porque al final, ¿qué utilidad estoy alcanzando? Estoy alcanzando 5,08, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los precios? Son 9 y son 9. ¿Y esto de acá qué es? Esto de acá es lo que calculamos en esta parte de aquí, ¿no es cierto? Que es que estamos calculando cuál es la utilidad que tengo hoy día con los precios originales. O sea, o bien con el precio original, ¿no es cierto? Entonces nosotros sabemos que esto es 264,12. Y la diferencia es menos 55,88. ¿Por qué es que es negativo? Porque esto representa cuánto estaría dispuesto a pagar el individuo por alcanzar los niveles de precio que le están ofreciendo. O sea, los niveles de precio más bajos en este caso. Él estaría dispuesto a dar dinero por alcanzar esos precios. Entonces, nos piden que comparemos si es que va a ser mayor o menor al monto en valor absoluto calculado en la pregunta B. Es de 67,69. Mientras que la variación equivalente, todo esto en valor absoluto, es de 55,88. 88. Entonces nosotros sabemos aquí claramente que la variación compensatoria es mayor a la variación equivalente. Esto aquí es en valor absoluto, porque antes ya calculamos que eran negativas las cantidades. Bueno, ¿cuál es la intención detrás de esto? Es que originalmente nosotros teníamos un nivel de utilidad 0, que era mayor al nivel de utilidad que teníamos después. ¿Por qué? Porque los precios en el periodo 0 eran más chicos que los precios en el periodo 1. Entonces, si es que los precios son más caros, somos relativamente un poco más pobres, entonces la utilidad que podemos alcanzar va a ser menor. Ok.
¿Cuál es la intuición de fondo entonces? Que al final a los individuos les cuesta más alcanzar el nivel de utilidad U0 que el nivel de utilidad U1. Y la variación compensatoria la estamos midiendo en U0 y en este caso la estamos midiendo en U1. Entonces, para el individuo es mucho más caro mantenerse en el nivel de utilidad U0 que lo que está dispuesto a pagar por mantenerse en el nivel de utilidad U1. Pregunta número 2. Ahora nos dicen que se está estudiando la modificación de un plan regulador que permitiría la construcción en altura de una zona residencial. Algunos vecinos van a resultar perjudicados porque la congestión vehicular, medida como un índice con el índice Z, aumentaría sustancialmente. La función de utilidad de uno de estos vecinos es esa que nos ponen, y con el cambio en el plan regulador, Z aumentaría en un 21%. Lo primero que nos piden es que encontremos la función de utilidad indirecta. Ok, ¿cómo podemos encontrar la función de utilidad indirecta? Nosotros sabemos que la función de utilidad indirecta, que va a ser B, que va a depender del precio 1, del precio del bien 2, del ingreso y en este caso también de Z, va a ser igual a la función de utilidad que nos dan, evaluada en la demanda marchaliana del bien 1 y la demanda marchaliana del bien 2. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Encontrar las demandas marchalianas. ¿Cómo encontramos las demandas marchalianas? Maximizando la utilidad sujeto a una restricción presupuestaria. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos maximizar x1 por x2 partido z sujeto a la restricción presupuestaria, que es que el ingreso tiene que ser mayor o igual a la cantidad demandada del bien 1 por su precio más la cantidad demandada del bien 2 por su respectivo precio. Planteamos el lagrangiano, nos va a quedar que x1 por x2 partido en z más lambda por m menos x1 p1. Bueno, debería ser menos. Vamos a borrar acá. Menos x2 por p2. Y sacamos las condiciones de KKT. Bueno, calculamos las condiciones de primer orden del lagrangiano, que va a ser la derivada del lagrangiano con respecto a x1, que nos va a dar x2 partido en z menos lambda por p1, tiene que ser menor o igual a 0, con respecto a x2, ser similar, y con respecto a lambda, vamos a tener que m va a tener que ser mayor o igual a x1 p1 más x2 por p2. Y con las condiciones de holgura complementaria, tenemos esto. Bueno, ¿qué podemos hacer para descartar casos? Por no sociedad, al tiro sabemos que lambda va a ser mayor a 0. Mayor a 0. Además, ¿qué sabemos? Sabemos que la utilidad marginal del bien I va a ser igual a el bien J partido por Z. Al final es X1 partido por, en el caso del bien 1 sería X2 partido por Z, y en el caso del bien 1 sería, o sea, en el caso del bien 2 sería X1 partido por Z. Si es que lo hablamos en XJ igual a 0, nos da que la utilidad marginal es 0. Entonces con esto descartamos que XJ sea igual a 0. Y esto nos sirve para los dos bienes. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos al tiro que tiene que haber una solución interior. Entonces, ahora que ya tenemos planteadas las condiciones de primer orden y las condiciones de holgura complementaria, y sabemos que solamente nos queda entonces una solución interior. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poder hacer que esta primera ecuación sea de igualdad. Se me perdió el mouse. Está acá. Esta ecuación va a ser de igualdad, esta ecuación va a ser de igualdad y esta ecuación va a ser de igualdad. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que x2 partido por p1
por Z va a ser igual a lambda. Vamos a tener que X1 partido por P2 por Z va a ser igual a lambda. De estas dos sacamos que X2 partido por P1 por Z va a ser igual a X1 partido por P2 por Z. Y de aquí sacamos que X1 por P1 va a ser igual a X2 por P2. Además sabemos de la tercera ecuación que, como es de igualdad, M va a ser igual a X1 por P1 más X2 por P2. Y con esta relación que encontramos aquí, sabemos al tiro que M partido por 2P1 va a ser igual, por ejemplo, a X1. Y al mismo tiempo también tenemos que X2 va a ser igual a M partido por 2P2. Aquí encontramos las demandas. Nosotros además sabemos que estas son las demandas marshallianas porque las sacamos a partir de la maximización de la utilidad. Si es que nosotros reemplazamos las demandas marshallianas en nuestra función de utilidad, encontramos la función de utilidad indirecta. Entonces, sabemos que nuestra función de utilidad, si es que la evaluamos en las demandas marshallianas, vamos a encontrar la función de utilidad indirecta, que va a depender de P1, de P2, del ingreso, y en este caso además del parámetro Z. Esto va a ser entonces igual a M partido por 2P1 por M partido por 2P2 por 1 partido en Z. Y efectivamente nos queda que va a ser M cuadrado partido en 4P1 P2 por Z. Bueno, la letra B. Nos están pidiendo que calculemos una medida de cambio en el bienestar como porcentaje del ingreso inicial del vecino. Entonces, primero tenemos que preguntarnos cuál es el nivel de bienestar antes y cuál es el nivel de bienestar después. Entonces, el nivel de bienestar original, que va a ser U0, ¿cuánto va a ser? Va a ser el ingreso al cuadrado por 4 por el Z original, ¿no es cierto? Por los precios. ¿Cuál va a ser la utilidad en el futuro? La utilidad después del cambio en el plan regulador va a ser 1, que va a ser igual al mismo ingreso, vamos a tener el mismo ingreso, partido 4 por, en este caso, Z1 por P1 por P2, ¿no es cierto? Además, a nosotros nos dijeron que Z1 es 21% mayor que Z0. Entonces sabemos que Z1 es igual a Z0 por 1,21. Ok. Si es que reescribimos las dos utilidades, vamos a tener que la utilidad 0 sigue siendo la misma. M cuadrado partido en 4Z0. Un poco chueco. Pero ahora la utilidad 1 la podemos escribir en función de la utilidad 0. Nos queda M cuadrado, va a seguir siendo el mismo ingreso, por 4 por Z0 por 1,21. Todo esto por P1 por P2. ¿No es cierto? ¿Qué nos están preguntando nosotros? Nos están pidiendo que calculemos la diferencia que se genera en las utilidades, pero como un porcentaje del ingreso, ¿no es cierto? Un porcentaje de M. Bueno, ahora que ya tenemos las dos utilidades, efectivamente podemos ver que la utilidad en el periodo 1, o después del cambio en el plan regulador, va a ser más chica, porque va a ser idéntica a la utilidad original, pero un poquito más chica porque va a estar multiplicándose por, o sea, va a estar dividiéndose por 1,21. O sea, va a estar un mismo número, se va a estar dividiendo por algo más grande. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos pensar en cuánto debería aumentar mi ingreso para que yo estuviera igual que en el periodo anterior. Entonces, si es que planteamos eso, vamos a decir
en el periodo anterior voy a tener esta utilidad. Ya, y yo quiero que en este nuevo periodo, que me cambiaron el plan regulador, algo pase para yo poder estar igual. Yo sé entonces que me deberían aumentar el ingreso. ¿En cuánto? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, si es que hacemos esta igualdad y despejamos, vamos a simplificar algunos términos. ¿Y qué nos queda? Nos va a quedar que, vamos a ir para abajo mejor. Nos va a quedar que 1,21 por m al cuadrado tiene que ser igual a m más un cambio porcentual en el ingreso al cuadrado. Aplicamos la raíz, nos queda que 1,1 por m va a ser igual a m más delta m. ¿Qué vamos a tener? Si que dividimos por m, vamos a tener que 1 más delta m partido en m va a ser igual a 1,1. Y de aquí sacamos que delta m partido en m es igual al cambio porcentual en m, va a ser igual a 0,1. ¿Qué significa esto? Significa que este aumento en el Z podría haberse compensado por un aumento del 10% en mi ingreso. Entonces, al final, el cambio en el bienestar es equivalente a un cambio de un 10% en el ingreso. Letra C ahora. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que un vecino está alegando porque dice que este cambio en el plan regulador es equivalente que le suban el precio del bien 1. Entonces nos dicen cuánto debería subir el precio del bien 1 para que el cambio que obtiene este individuo por el cambio en el plan regulador, el cambio en el bienestar que obtiene por el cambio en el plan regulador, sea igual al cambio que obtendría por un aumento de los precios. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que la utilidad que estaba consiguiendo originalmente era el ingreso partido por esta expresión de aquí. ¿No es cierto? Y si es que le cambian el plan regulador, ¿cuánto obtiene? Obtiene esto de aquí, que es similar a, estos son los precios originales, que es similar a esta expresión que tenemos aquí, como vimos en la pregunta anterior, ¿no es cierto? Pensar qué es lo que está diciendo el vecino. El vecino dice que la utilidad que obtendría por un cambio en el plan regulador, que es esta utilidad de aquí, sería equivalente a un cambio en los precios de la situación original. Si es que cambiara, de hecho, un cambio en el precio del bien 1. Entonces, si es que cambia el precio del bien 1, la utilidad original, antes de que cambiara el plan regulador, sería esta de acá, ¿no es cierto? Tendríamos un nuevo precio del bien 1. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el vecino? Que esto sería equivalente a que le cambiaran el plan regulador. Entonces, aquí si es que vamos despejando, vamos a simplificar varias cosas al tiro. ¿Y qué obtenemos? Vamos a obtener que $1,21 por el precio original del bien 1 va a ser equivalente al precio que obtenemos del bien 1 sin que cambie el plan regulador. O sea, al final, efectivamente, tenía razón el vecino y ese cambio en el plan regulador es equivalente a que le aumenten el precio del
del bien 1 en un 21%. Y eso sería todo por la ayudantía de hoy. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, si no, me lo pueden mandar a mi mail. Como se los dejé al principio del video, igual ahora se las voy a dejar acá. Así que cualquier duda que tengan me lo pueden mandar ahí. Suerte.